Bueno, Dios les bendiga en esta mañana. Estamos esperando a ver si alguien se conectaba, pero bueno. Bendiciones en este hermoso día. Bienvenidos una vez más a Iglesia Getsemaní en casa. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Le habla su servidor, el pastor Eliseo López, por aquí de nuestra casa. Y hoy estamos comenzando la escuela dominical una vez más. Y te invito a que compartas este video para que todos puedan unirse con nosotros. Espero que esté saliendo bien y se oiga bien, y hay que en esta hora glorificar el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que el Señor siempre está en control de nuestras vidas. Hoy estaremos hablando en el libro de Gálatas, pero antes de comenzar a leer yo quiero decirles que el Señor siempre está con nosotros. Dios le bendiga a mi hermana. Y cada vez que nosotros, hermanos, queremos caminar conforme a la voluntad del Señor, siempre habrá alguien o una persona que venga de parte del Señor y nos diga: hay que hacer lo correcto. Una de las cosas que hemos aprendido durante mucho tiempo es de que en el Evangelio no siempre será como un jardín de rosas. Siempre va a haber algo o alguien que se va a querer levantar en contra de lo que tú has aprendido o conforme lo que se está enseñando. Siempre va a ser lo mismo. Y hoy, la clase de hoy, vamos a hablar sobre un caso donde pasó lo mismo en la iglesia de los Gálatas, allá en el tiempo antiguo. Y yo creo que hoy podemos ver estos que vamos a leer pasó 49 años después de Cristo. Vamos a decir que fueron como unos 15, 20 años después de que Cristo se fue de la tierra. Y yo creo, hermanos, que aunque haya sido corto tiempo, podamos ver que el Señor estuvo allí con ellos como está con nosotros. Y pues bueno, yo creo que el Señor siempre va a estar en control de nosotros, hermanos. Y yo creo que hoy en este tiempo esto es algo que puede pasar muy seguido, y es las falsas doctrinas. Hemos visto que durante la cuarentena, todo lo que estamos viviendo, se ha levantado mucho profeta, mucho evangelista, mucho pastor, mucho hermanos en Cristo y otros nomás que predican. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado, mi hermano, porque la Biblia nos dice que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas, esas personas que traen las falsas doctrinas. Y hoy vamos a ver que es bien fácil, hermanos, es bien fácil para uno que se descuida ser engañados, porque vamos a hablar sobre dos apóstoles grandes siervos de Dios, grandes hombres de Dios que pues casi escribieron todo el Nuevo Testamento, pero vamos viendo que ellos fueron engañados, y fue algo de persistencia que le estuvieron diciendo, pero ellos ya sabían la verdad. Bueno, uno de ellos y dos de ellos. Y vemos que hoy vamos a hablar de Pablo, de Pedro, de Bernabé. Y vemos que todo esto, hermanos, a lo largo de Gálatas, Pablo enfatiza que la salvación no viene por la circuncisión ni por ningún otro tipo de obra, sino por la gracia de Dios y el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, sobre cuál es la verdadera, dice lección número 9 hoy, el único y verdadero evangelio. Y yo sé que estamos allí y les voy a invitar, vayan abriendo sus Biblias en Gálatas capítulo 1 y el 2 vamos a estar leyendo, pero antes de comenzar a leer, les voy a invitar que inclinemos nuestros rostros y vamos a poner esta escuela dominical en las manos de Dios. Y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venimos delante de ti en esta hora primero para decirte gracias. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por el privilegio que nos das de poder reunirlos, Señor, de esta forma para alabarte, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta hora la palabra, Señor, se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Señor, que en esta hora podamos entender, podamos comprender lo que tú les escribiste, Señor, por medio del libro de Gálatas, para el pueblo y para nosotros, Señor. Sabemos que hoy en día, Señor, estamos viviendo en un tiempo peligroso y yo te pido, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder, Señor, estar alertos, Señor, a lo que está por venir. Gracias te damos, sé tú con la iglesia, sé tú con el pueblo, donde sea que estén, ahí en sus casas, Señor, y que en el nombre de Cristo tú te glorifiques. Amén. Amén. Bien, hermanos, una vez más, bienvenidos. Les invitamos que compartan para que otros puedan ver esto. Estamos hoy en nuestra guía de lección número 9. Yo sé que muchos no la tienen, pero vamos a estar leyendo en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 1 y el capítulo 2 estaremos leyendo. El título de hoy es El único y verdadero evangelio. Yo creo que para muchos de nosotros sabemos y decimos, solamente hay un evangelio y es Jesús. Sí, también la iglesia de Gálatas así lo decía, pero pasó un momento en sus vidas, pasó algo hermanos, que comenzó a crear una preocupación si era o no, o si había otros medios en cómo podían ser salvos. Ya se les había predicado la verdad, ya sabían lo que tenían que hacer. Y aún podemos ver, hermanos, que Pablo, que fue uno de los que fundó la iglesia en Gálatas, se asombró de qué tan pronto la iglesia se había apartado de Dios, de la salvación. Y eso es algo que todos, hermanos, podemos estar en peligro. Yo le invito a que en esta mañana preste mucha atención. Vamos a aprender sobre una de las cosas muy importantes que ha pasado en las iglesias, y es de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas que ya existen, yo creo, totalmente dentro de la iglesia. Pues te invitamos a que en esta hora abras tus Biblias, a tu Biblia, a Gálatas capítulo 1. Y quiero leerles esto. Dice Pablo dice que está sufriendo nuevamente los dolores de parto en los cristianos Gálatas, a quienes se dirigió como hijitos míos. ¿Qué quiso decir con esta expresión de agonía? Él había llevado el evangelio a Jesucristo a estos gentiles, que fue donde fue fundada la iglesia de los Gálatas. Ahora se volvían a un evangelio diferente que escucharon de los judaizantes. Judaizantes, hermanos, era un grupo nuevo que se había levantado dentro de estas iglesias, que eran falsos maestros y que querían que los gentiles conversos, los nuevos que habían aceptado a Cristo como el Salvador, dice que se sometieran a la circuncisión y siguieran la ley de Moisés, siguieran la ley de Moisés. En esta carta, Pablo les muestra que tener fe en Cristo es la única manera de ser justificados. Es decir, estar en una posición correcta ante Dios. Hay un solo evangelio verdadero, y cualquier mensaje que lo contradiga no viene del único Dios verdadero. Yo creo que para unos podríamos decir, eso es tan fácil, ¿cómo vamos a engañarnos nosotros mismos de eso? Pero déjame decirte que es lo que la misma iglesia de Gálatas pensaba. ¿Y qué pasó? Entraron estos falsos maestros, hermanos, y uno pensará que la gente va a venir con el título falso maestro o con su vestimenta. Vamos a darnos cuenta que ellos son falsos, pero la Biblia nos dice no, vamos a ser engañados. Van a ser muchos engañados. Esperemos en Dios que no. Y déjame decirte que una de las grandes cosas que el Señor nos ha demostrado es el amor y compasión hacia nosotros. ¿Por qué? Por seguir demostrándolos ese amor por medio de Jesús. Amén. Vamos a comenzar a leer en Gálatas 1,
capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 12. Una vez más, bienvenidos a todos los que están entrando. Cheque si se oye bien. Ok, capítulo 1, versículo 1 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer del 1 al 12. Pablo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios al Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versos número 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. Hasta ahí por ahorita, hermanos, y un solo evangelio verdadero. La advertencia, hermanos, contra los falsos evangelios ha existido desde el principio de la iglesia. Quiero decirles, el principio de la iglesia, cuando Cristo dijo: váyanse a tal lugar y esperen la venida del Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo, del Espíritu Santo fueron llenos todos los que estaban ahí, 120 dice la Biblia, y después de esos 120 se esparcieron, pero antes, hermanos, fueron acumulando hermanos en Cristo, fueron acumulando por medio de la predicación. Recuérdense los primeros mensajes de Pedro, donde se convirtieron 3,000 y luego 6,000. Y se va así de cuántos, y dice la palabra de Dios que cada día Dios acumulaba o agregaba los que habían de ser salvos, conforme el libro de Hechos. Y es importante, hermanos, que como el pastor, como aquel que fundó una iglesia, esté preocupado por la iglesia y las condiciones en cómo están. Y esto es lo que pasa con Pablo. Pablo en esta hora está viendo en el verso número 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Tristemente, hermanos, muchos cristianos gálatas de este tiempo, después de haber aceptado el mensaje de Cristo, se estaban alejando de la gracia de Dios. Optaron por seguir a los falsos maestros que insistían en que los cristianos gentiles debían circuncidarse y seguir la ley de Moisés para alcanzar la salvación. Versos 6 y 7. Ahora yo quiero que quede claro, como les decía al principio, no vamos a ver a estos falsos maestros y decir: este es falso maestro porque en su ropa dice falso maestro, o porque en su frente o en algo más va a decir que ellos son falsos. No los van a dar cuenta, no los vamos a dar cuenta por su conducta. Los vamos a dar que sí son por su conducta, por su manera de cómo hablar, ¿por qué? Porque aquí se lo está diciendo, hermanos, que dentro de la iglesia
se levantó este grupo de personas y este grupo de personas querían predicar lo mismo, la salvación, perdón, pero agregaron ellos de circuncidarte y de seguir la ley de Moisés. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, hermanos, conforme el libro de los evangelios, Jesús vino a cumplir la ley. Él no vino a quebrar la ley, quiere decir que en él se cumple la ley de Moisés. Ahora, otra cosa, el circuncidarte era una ley por la ley de Moisés que todo judío tenía que hacer una circuncisión. Circuncisión es cortar algo que tienen los hombres en exceso, vamos a decir en la parte íntima. Y esto era simplemente porque para declararlos que eran ¿cómo se podría decir? Si lo tenían, si no se circuncidaban, ellos eran considerados inmundos. Perdón, se me había ido la palabra. Y entonces cuando a menudo conocidos como judaizantes, estos individuos enseñaban que solo la fe en Cristo no era suficiente para la salvación. Es importante que nosotros miremos que estos judaizantes eran de la misma iglesia, pero ellos comenzaron a decir, ¿sabes qué? Necesitas que ser esto y esto y esto para ser salvos. Y esto es algo que hoy en día estamos viendo, hermanos. Yo lo he dicho mucho últimamente dentro de la iglesia y fuera, los que he conocido, digo, tengan mucho cuidado. Si alguien comienza a predicar, como ahorita que estamos leyendo en Gálatas, yo les invito, hermano, abran sus Biblias y vayan conmigo a Gálatas capítulo 1 y el 2. Hoy vamos a estar leyendo los dos. Pero es lo que les digo, mucho pastor evangelista hoy en día no predica ni de la Biblia. Y comienzan a crear, bueno, yo creo que esto es esto, yo creo que debemos de hacer esto, es la mejor opción y esto. No debemos de dar nuestra mejor opción del altar, del púlpito. Debemos de predicar lo que la Biblia nos dice. Si la Biblia te dice que hagas algo, hazlo. Si te dice que no lo hagas, no lo hagas. Pero sobre todo, hermanos, dejarnos guiar por Dios. Una de las cosas que Pablo se asombró fue de qué tan pronto esto pasó, porque obviamente no fue días, pero fue a lo mejor unos pocos años. Y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo querían, hermanos, transformar en algo más para que sea alcanzable. Al momento de venir a los pies de Cristo, tú que nos ves, tú necesitas que entender que es por fe que recibes salvación. No se te da una medalla, no se te da algo que diga, bueno, ahora tú eres salvo. Y más bien lo quiero decir en forma de que no recibes algo como un título, de que eres simplemente, cuando eras en el mundo y vienes a los pies de Cristo, se te constituye un cristiano, un creyente. Después de allí está en ti que tú sigas siendo el creyente, que tú sigas siendo salvo. Por ahí dice, no, la salvación no se pierde, la salvación tú y yo la dejamos ir. Cuando seguimos pecando, cuando seguimos cometiendo errores, entonces eres tú y yo que comenzamos a dejar ir la salvación. La salvación está ahí. Cristo murió en la cruz por nosotros y nos dio salvación por ese medio. Ahora, ese no se desvanece, no se le acaba el poder, no va a pasar tantos años y vamos a decir, no, pues ya no jala eso porque ya fue hace mucho tiempo, ya no trabaja. Sino, siempre va a estar el sacrificio de Jesús para nosotros inalcanzable con simplemente aceptar lo que Él hizo. En términos fuertes y decisivos, Pablo condenó a cualquiera que se atreviera a predicar un mensaje que contradijera el que ya les había dado.
verso 8 y el 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que ha recibido, sea anatema, sea malo, sea algo que usted lo eche por fuera. Y aquí nos dice, y esta es una de las cosas que quería decirle, nos vamos a dar cuenta rápido cuando alguien es falso maestro, trae una falsa doctrina. Hay a veces que no. Mira lo que dice, verso 8. Mas si aún nosotros, está hablando de los apóstoles, de los que oyeron y vieron a Jesús caminar, los que fueron encomendados por Dios a predicar. Le dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Estoy leyendo Gálatas capítulo 1 versículo 8. Y los quedamos asombrados, hermanos, porque está diciendo o un ángel o ellos, los que Dios ha llamado. Entonces, ¿quién puede ser estos falsos maestros? Si los descuidamos, todos somos capaces de ser falsos maestros. ¿Por qué? Si los descuidamos de Dios, si dejamos la salvación a un lado. Es importante que quede claro. La salvación es única, verdadera. Si tú crees que Cristo te puede salvar de todo, Él te puede salvar, porque sí lo puede hacer. Está solamente que creas que Él puede salvarte, porque sí puede. No hay nada imposible para el Señor Jesús. No hay ninguna persona tan dificultosa. Yo me recuerdo una de las veces, hablando con unas personas, oyendo un testimonio, decían, ¿sabes qué? Yo en tiempo para atrás, decía esta persona, pues no voy a decir nombres, pero él decía que él era una persona mala. Muchos conocerán cómo tuvo hace un tiempo para atrás, unos pocos años para atrás allá en México, en Reynosa y todos esos rumbos donde ¿cómo se dice? La delincuencia y las personas estos que andan haciendo tanta mal, matando tanta gente. Uno de ellos los topamos con ellos en un lugar, en un evento cristiano, podemos decirlo así. Y él nos platicaba qué es lo que hacía en su tiempo pasado. Y yo me recuerdo que cuando él se entregó a Cristo en ese lugar, era un proceso para él. Pero yo lo alcancé de ver cómo alababa a Dios, y antes él decía cómo vivía y nos platicaba, y yo me quedé asombrado de qué tanto él había hecho en contra, podríamos decir, de la humanidad, en contra de Dios. Él, hizo muchas cosas malas, y cuando vino a los pies de Cristo, él pudo experimentar ese amor. Y lo que estoy tratando de decir con este ejemplo es de que no hay ninguna persona que exista en este mundo que no pueda alcanzar el amor de Dios. En otras palabras, no importa lo que has hecho, no importa si le han quitado las vidas a otras personas, por lo más duro que se oiga, si creen en Cristo Jesús pueden ser salvos, pueden tener un futuro con Dios. Yo no estoy diciendo que no puedan sufrir consecuencias. Hay que sufrir consecuencias por lo que hacemos en la tierra. Pero es importante que esto quede en nuestras mentes. Tú que me ves y yo y todos los que un día verán este video y otras personas que lo han oído en otras ocasiones. Es importante que entiendamos que la salvación es para todos. Para grandes, para ancianos, para jóvenes, para niños, para todos. Todos pueden alcanzar la salvación, y es algo que hoy en día muchos quieren poner tanto pretexto, quieren poner tantos ejemplos y otras cosas en que hay que hacer más cosas. Lo importante y lo primordial para cada uno de las personas inconversas es primero presentarles la salvación, lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo por ellos.
Cuando ellos comiencen a aceptar esto, entonces se le puede platicar otras cosas. Pablo enfrentó, hermanos, y bueno, déjame decirles, si Pablo enfrentó una peligrosa herejía que amenazaba la iglesia de Galacia. Yo creo que hoy en día estamos pasando esto mismo. Pablo era una persona que había recibido la salvación, la encomendación de seguir predicando por medio de Dios y Dios solamente. Y yo creo que hoy en día, hermanos, hay muchas personas que están poniendo muchos requisitos, como decía ahorita, en cómo venir a Cristo, cómo venir para ser salvos. Déjame decirte, esté como esté la persona, que sean drogadictos, borrachos, que sean como sean, si ellos quieren entrar a la iglesia, si ellos quieren recibir, déjalos entrar a la iglesia, déjalos entrar a un lugar donde se va a predicar. No les exijamos, pastores, hermanos, a todos los nuevos, los que vienen sin Cristo. No, necesitas que... Oiga bien, yo sé que a lo mejor me voy a meter en controversia de esto, pero unos podrán decir, no, necesitas que quitarte la gorra, no puedes ir a la iglesia en shorts, y no puedes ir eso o aquello. Yo pienso, para una persona que no tiene a Cristo, déjalo que entre a la iglesia a oír palabra de salvación. Después que una persona reciba a Cristo en su corazón, entonces viene cómo deben de vivir en Cristo, qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Pero primordial para alcanzar la salvación, Dios quiere y nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Hay que entender esto, iglesia. Hay que no ser de esos religiosos y fariseos y hipócritas que dice la Escritura que existían en aquel tiempo. Y yo creo que hoy en día existen también. No podemos hacer personas que a una persona que llegue a la iglesia y los condenemos, que le digamos, no, vete a bañar, no, necesitas que entrar perfumado, necesitas que entrar de esta manera, vístete con tu mejor ropa. Yo creo que siempre para una iglesia debemos de vestirnos con la mejor ropa. Eso sí. Pero para un inconverso, para un nuevo, déjelo que entre como sea, hermano, iglesia. Déjelo que entre a oír salvación. Después que reciba la salvación, entonces hay que doctrinarlo. Pero no los equivoquemos, hermanos. La salvación es para todos. Esto que quiero que quede claro eso. Y es lo que Pablo quería decirle a los de Galacia. Porque venían estas personas diciendo, oye, bueno, ya aceptaste a Cristo, pero también tienes que circuncidarte y tienes que seguir la ley de Moisés. Y es donde Pablo viene y les dice, yo creo que Pablo era una persona y necesitamos unos Pablos hoy en día que se levanten a seguir predicando de esta manera. Pero bueno, vamos a seguir leyendo, hermanos, de Gálatas 1:13. Vamos a leer Gálatas 1:13. Espero que estén ahorita, hermanos, aprendiendo. Ya acabamos el libro de Daniel. La semana pasada fue el libro de Daniel. Y hoy le invito a que siga compartiendo. Yo sé que hay unos que se están metiendo y se están saliendo otros. Pero bueno, bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a seguir leyendo en el verso 13. Vamos a leer del 13, capítulo 1, versículo 13 al versículo 5 del capítulo 2. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba
a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me dio por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba. Y glorifican a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para deducirnos en esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Amén. Fue un poquito mucho de lo que leímos, pero hay que proclamar y defender, dice este título, hermanos. Quiero, en Hechos, hermanos, quiero leer Romanos 3:22 y dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Y es importante que leamos que aquí comienza a leer, hermanos, el ministerio de Pablo, dice en la Biblia, pero comienza a hablar de cuando él fue llamado, Pablo. Recuérdense que Pablo fue llamado, él iba caminando. Bueno, yo quiero, en Hechos capítulo 22, del versículo 6 al 21, menciona la gran noticia de este gran milagro. Pero este milagro, hermanos, fue cuando él va va en camino a un lugar y se le aparece algo y Dios, el animal le dice: pues no ves lo que está frente a ti. Él queda ciego. Bueno, en esta historia él menciona que él es encomendado por Dios y no por hombre. Aquí es donde muchos me han preguntado ¿qué de los apóstoles que existen hoy en día? Bueno, hubo los apóstoles que fueron encomendados por el Señor, los discípulos que primero, ellos fueron apóstoles porque vieron el ministerio de Jesús desde que comenzó hasta que terminó y siguieron predicando. Pero de igual manera, Pablo es considerado un apóstol, pero él no vio, no conoció a Jesús, no conoció a muchos otros. Solamente, bueno, como leímos ahorita vamos a explicar eso, a Pedro, pero lo vio cierto tiempo después de haber recibido la encomendación de parte de Dios. Es importante que miremos que un apóstol o un hombre de Dios, un siervo, tiene que ser encomendado por Dios para seguir predicando. La noticia de este gran milagro, hermanos, podemos ver que comienza en 1:21
Dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Ahí dice 22, y no era conocido de vista las iglesias, pero sabían y habían oído de aquel que perseguía la iglesia, se había convertido. No buscó a los primeros apóstoles para que lo orientaran o lo aconsejaran. De hecho, pasarían 3 años antes de que él fuera a Jerusalén para conocer a Pedro, como vimos ahí. Pablo mostró nuevamente a los Gálatas que su mensaje venía directamente de Cristo y no había sido alterado por su contacto posterior con los primeros apóstoles. Es importante que miremos que cuando el apóstol Pablo recibe lo que fue la salvación por medio de Jesús, porque Dios se le apareció y habló con él. Entonces cuando todo esto pasa, él es encomendado a ir a predicar. Y una de las cosas que el apóstol acostumbraba a hacer en sus cartas, él le gustaba decir, como comenzamos a leer, Pablo, apóstol, no de hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y por el Dios del Padre, el que lo resucitó de los muertos. Comienza a nombrar, yo soy apóstol, pero no me llamó hombre, no me llamó así, no me llamó la iglesia, me llamó Dios, el Padre, el verdadero. Y él está solamente diciendo, yo estoy diciéndote la verdad. Y yo no quiero que pienses o creas que el mensaje que me dieron fue de persona en persona en persona hasta llegar a mí, sino fue de Dios directamente a él. Y es por eso que él comienza el libro de Gálatas de esta forma. Quiere decirle a la iglesia de Gálatas, oyes, porque comienza, recuérdense, que se asombró por qué tan pronto se habían alejado. Ok, eso ya lo dijo. Pero ahora está diciendo, recuérdate que yo recibí de Dios, no de personas, lo que te estoy diciendo. Y es por eso que a él le causó una molestia y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? Yo creo que hoy en día tenemos que entender, estamos recibiendo el mensaje de los pastores evangelistas, pero tenemos que sentirlo. La persona, el que está sentado en una congregación o los que están viendo ahorita, deben de sentir que esto es de Dios. Y si no lo sientes, quizás, a lo mejor unos todavía están dormidos o están comiendo, no sé, pero yo te invito, preste mucha atención a lo que el Señor quiere decirte en esta hora. Existe hoy en día mucho falso profeta, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y déjame decirte que hoy en día nosotros como iglesia lo hemos permitido. ¿Por qué? Porque decimos, pues está mal esa persona. Bueno, ya que Dios lo juzgue. No, la palabra de Dios nos dice que si podemos salvar a alguien de lo que están haciendo mal, hemos ganado una alma para Cristo. Obviamente debe de ser una persona que esté viviendo su vida en santidad. Yo no me canso de decirle a la iglesia, hermanos, si usted no está viviendo su vida de santidad, su vida de cristiano, mejor prepárese, busque de Dios y en el tiempo adecuado de Dios usted lo hable. ¿Por qué? Porque hoy en día hemos hecho mucha gente que hable de Dios, que hable de Cristo. ¿Por qué? Porque predicamos a Cristo, pero nuestra conducta y nuestra manera de vivir habla totalmente lo contrario. ¿Y qué es lo que dice la gente? Para ser como él, para ser como esta persona, pues sí me habla de Dios, pero mira cómo vive, mira cómo trata a su esposa, mira como mira como aquello. Entonces, ¿de qué sirve? Vamos a predicar la salvación y la gente no va a entender. La gente no va a poder comprender, ok, estoy recibiendo esto, pero tú estás dándome algo más con tu vida. Y es lo que quiero decirles que ¿qué tiene que ver, pastor, con esto de mezclar la vida? Tiene mucho que ver. El apóstol Pablo, cuando era antes, cuando era nomás Pablo, como se llamaba, y cuando era diferente, perseguía a la iglesia, pero ¿qué dice aquí? Que él quería agradar a sus superiores. Él lo decía, dice el verso 14 de capítulo 1, y en el judaísmo
espérame. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, oiga bien, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, de lo que se le había enseñado anterior de los sacerdotes o quizás de sus padres, todo lo que hacían. Recuerde que era judío, él y Pedro eran judíos de nacido. Entonces, cuando ellos, dentro de eso, Dios los llama, entonces ellos comienzan a ver, oye, estoy haciendo todo lo que la ley dice, pero para aceptar a Cristo tengo que hacer las cosas diferentes. Una cosa que quiero decirles es, el libro de Gálatas y Pablo y Pedro, los apóstoles Pablo y Pedro, fueron instruidos, o fueron, ¿cómo se dice la palabra? Déjame ver porque no me quiero equivocar con esto. La epístola de Gálatas la escribió el apóstol Pablo. Fue dirigida a la iglesia de Galacia, que hoy en día es Turquía central. Hoy es Turquía. Dice, Pablo visitó varias ciudades y esta carta fue una de las primeras que escribió él, el apóstol. Al igual que otras cartas, él fue muy específico, pero la libro de Gálatas es escrito para los falsos maestros, conocidos como los judaizantes, y lo más importante que él estaba tratando de hacer, hermanos, era que la gente que estaba mal, que estaba en pecado, que estaba enseñando mal, él quería que entendieran, nomás hay un evangelio. Y la gente quería agregarle a eso. Y eso es algo donde nosotros nos equivocamos. Cuando pensamos que podemos ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios necesita, ni Jesús necesitan la ayuda para nosotros llegar a la salvación. Lo único que Él necesita es que tú le entregues tu corazón. Y cuando tú haces este proceso de entregarle su corazón, tú cambias tu manera de ser, tu manera de vivir. O por lo menos así debe de ser. Mientras Pablo estaba en Jerusalén, los maestros judaizantes trataron de presionar a Tito, un cristiano gentil que acompañaba a Pablo, para que se circuncidara, versos 3 y el 4. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Una de las cosas que yo me asombré aquí en este pedazo es de que estaba Pablo, estaba Tito, y estaban ahí, y ahí mismo comenzaron a decirle, oye, es como ver, necesitas que hacer esto también. Y déjame decirte que estos falsos hermanos no aceptaban la libertad que Cristo había hecho posible y obligaban a los gentiles conversos a observar la ley mosaica como un requisito para su salvación. Pablo rechazó cualquier compromiso, lo que habría sido fallarle a Dios, quien lo envió a predicar. Tal requisito también habría amenazado el fundamento de la fe para los conversos gentiles. El apóstol Pablo se afirmó y dijo, no, el Señor me habló, sí, y yo me imagino, no sé si está escrito todas las letras y palabras que él dijo, pero yo me imagino que él dijo, si Dios fuera querido que yo me circuncidara, me lo fuera dicho. Pero una de las historias, bueno, como leímos en el Hechos capítulo 22 del 6 al 21, ahí menciona la historia y ahí no menciona, hermanos, cuando que Dios le dijo que tienes que circuncidarte. Y es por eso que él se aferró a no hacer cosas, porque le estaban diciendo al que andaba con él, a Tito, oye, tú tienes que hacerte esto. Ahora,
siendo judío, y a lo mejor alguien sabe ahí, y saludos una vez más a todos los que están aquí congregados. Yo no sé si alguien sabe, esto sí yo no lo estudié, pero si Pablo y el apóstol Pedro, si ellos eran circuncidados como ellos siendo judíos. Si alguien sabe que lo diga, ¿verdad? Yo esto no lo busqué, pero es algo que por qué a los que se venían a predicar, recuérdense, bueno, Gálatas es escrita a los gentiles, a las personas que estaban apartados, que no eran judíos. Y a ellos son los que vienen a hablarle. Y es por eso que los judaizantes que creían en la circuncisión, ellos querían que los de Gálatas, los gentiles, hicieran también, oye, tienes que hacer esto. Recuerden que todos los judíos que eran el pueblo de Dios, y todos los judíos tenían que circuncidarse. Si no se circuncidaban, eran considerados inmundos, eran considerados pecadores, o Dios no los aceptaba, en otras palabras. Entonces, cuando estos judaizantes querían introducir esto, por eso es que muchas de la iglesia de Gálatas querían hacerlo, porque dijeron, oye, pues es cierto, y en el tiempo para atrás, en el tiempo de la ley dice que tenía que circuncidarse, si no Dios no los oía, no los aceptaba. Entonces, yo creo que esa era una de las maneras como estos pudieron entrar. Y la Biblia nos dice, por medio del apóstol, que entraron a escondidas, a espiar. Entonces no se dieron cuenta por nada quién era hasta después. Y es por eso que introdujo mucha falsa doctrina. Yo creo que hoy en día por eso tenemos que tener cuidado a quién invitamos a nuestra casa. Bueno, ahorita no se puede, pero comenzando todo esto hay que tener mucho cuidado. Espero que la iglesia nos podamos amar más como hermanos en Cristo, que podamos decir, hermano, hermana, venga, vamos a platicar sobre las cosas de Dios. Pero una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es a quién dejamos entrar por nuestras puertas de la casa. Porque dice la palabra de Dios que si ellos traen otro mensaje que no es el mensaje de Cristo, que sea anatema, que le digamos, no, ¿sabes qué? No quiero oír esto. Mejor yo te presento la verdadera salvación. Podríamos hacer eso. Pablo vio cómo la integridad del evangelio era atacada cuando los judaizantes enseñaban a los nuevos creyentes que habían requisitos y adicionales para la salvación. Pablo respondió afirmando la autoridad que Dios le había dado. El evangelio ha sido atacado innumerables veces desde la época de la iglesia primitiva. Cada creyente y cada iglesia local debe permanecer vigilantes para identificar a aquellos que distorsionan el mensaje del evangelio, desafiando la falsa enseñanza con la verdad y protegiendo a los nuevos creyentes del error. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos para identificar el error y defender la verdad del evangelio? Una de las cosas muy importantes, hermanos, para nosotros no caer en una falsa doctrina es que tú estés leyendo las escrituras. ¿Por qué el pueblo de Dios cayó, falló, se desvaneció, fueron cautivos? Dice la palabra de Dios que el pueblo pereció por falta de conocimiento y conocimiento de Dios, de la palabra. Cuando nosotros, hermanos, vamos a decir, quiero decir esto en una forma bien, hermanos, pero una de las cosas que tenemos que aprender es que vivimos en un tiempo, hermanos, que todos se han considerado, muchos se han considerado apóstoles, predicadores, pastores, evangelistas, salmistas y etcétera. Pero una de las cosas es, lo más importante es que seas llamado de Dios. ¿Cómo vamos a saber que eres llamado de Dios? Porque Dios mismo te lo dirá, te lo dará en sueño, visión, en profecía.
tú mismo vas a sentir, ya ves que yo siento un gran impulso de predicar, de hablar de las cosas de Dios. Y cuando tú lo sientas, ves, hágalo, predícalo, cántalo, haz lo que tengas que hacer. Pero si tú no sientes y dices, bueno, yo creo que sería bueno hacerlo. Yo creo que sería bueno hacerlo, no nos conviene, porque vas a hablar de tu propia mentalidad. Pero cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, entonces tú buscas de Dios, tú dejas que Dios te use y tú puedes hablar palabras de salvación. El predicador, vamos a decir, todos los que predican la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás dijimos esto en una lección. Dice, eso nos ha encomendado una gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Es una responsabilidad porque estamos presentando la salvación. Esto no consiste en ti, sino consiste que Dios te va a usar por medio de ti. Y tú puedes hacer una voz que llegue a mucha gente. Entonces, cuando el apóstol Pablo está tratando de identificar o saber que la integridad del evangelio estaba siendo atacada, él pronto se levantó y dijo, no, yo no puedo permitir esto. Era un celo verdadero para las cosas de Dios. Es por eso que nosotros no nos debemos de callar de predicar de la salvación. Hoy en día existen personas como una labia, pueden hablarte muy bonito, hermanos. Pero ten cuidado lo que se están predicando. Ten cuidado lo que se está entrando a tus oídos. Tenemos que entender, iglesia, que hoy estas personas se han levantado, te hablan de Jesús, te hablan de la salvación, te hablan de Dios, el Espíritu Santo, pero a veces le agregan más, le agregan cosas. Tú tienes que hacer esto para ser salvo. Tú tienes que hacer esto para ser acá. No. Primero, lo primordial. No estoy diciendo... Yo sé que a veces somos bien específicos en todo, mis hermanos, que estamos viendo. Pero para comenzar, para alcanzar la salvación, se necesita que creer en Cristo Jesús. En la salvación que Él nos otorgó, nos dio por medio de la muerte en la cruz. Cuando nosotros aceptamos esto, nosotros somos llamados hijos de Dios. Para comenzar, que quede claro, iglesia. Para que quede claro, necesitamos que primero aceptar a Cristo, entregarle el corazón a Cristo. Decirle, Señor, yo creo totalmente que tú eres mi Salvador, te entrego mi corazón, perdóname, me arrepiento y ahora yo soy un hijo tuyo. Dice la palabra de Dios que tenemos que confesarlo, pero también nuestro corazón lo tiene que creer para ser salvo. Si lo hacemos de esta manera, tú eres salvo. Eso es para comenzar, iglesia. No vayamos a fundarlos solamente en esto. No, yo ya me entregué a Cristo, ahora sí déjame hacer lo que sea. No. Tienes que vivir tu vida en santidad para ver al Señor. Eso que quede claro también lo dice la Biblia. Y podemos seguir y nunca voy a acabar de tantas cosas que la Biblia nos exige que hagamos si queremos ver a Dios. Pero lo primordial y para comenzar la vida del cristiano es la salvación. Espero que quede claro en eso, iglesia. Amén, aleluya. Ahora vámonos para capítulo 2, versículo 6. Y vamos a ver del 6 al 10. Y este pedacito se llama resistir la hipocresía. Dios les bendiga a cada uno una vez más que estamos ahí. Espero que esté toda la iglesia reunido con nosotros ahí. Gálatas 2, 6 al 10 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado,
de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. O sea, hablando en Jesús. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Familia Nava que está viendo. Es importante que nosotros miremos esto. Resistir la hipocresía. Jesús dio instrucciones claras a sus seguidores. La noticia de su enseñanza y de su obra de salvación en la cruz debe darse a conocer a todo el mundo. San Mateo 28 del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28, 18 al 20. Lucas, hermanos, 24, 46 a 49 dice: y Jesús les dijo: y así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Lo que yo les acabo de leer, hermanos, es la encomendación de Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen y hagan más discípulos. Vayan y prediquen sobre la salvación. Bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enséñales sobre la resurrección. Enséñales sobre mi vida, lo que yo todo les enseñé. Hay 4 evangelios y muchos se relatan, otros podemos ver que son un poco diferentes, pero todos hablan de lo mismo, del amor de Cristo hacia la humanidad. Entonces vemos que para resistir la hipocresía hay que entender que la gran comisión fue encomendada a todo aquel que predica. Tú que me ves, tú también eres incluido en esta gran comisión, porque dijo a todos los discípulos. ¿Discípulo qué es? Discípulo era un seguidor del maestro. Nosotros estamos siguiendo al maestro. Yo soy maestro de la escuela dominical y tu pastor. Pero nuestro maestro de maestros es el Señor Jesucristo. Nuestro pastor de pastores es el Señor Jesucristo. Y Él es el cual debemos de seguir. Él es el cual debemos de predicar, de hablar de lo que Él nos dejó en las Escrituras. Pedro y Pablo vieron que Dios les había dado a cada uno de ellos un grupo específico de personas para alcanzar. Ahorita lo acabamos de leer. De Gálatas 2, 6 al 8 dice: Dios había llamado y facultado a Pablo para alcanzar a los gentiles, como decía ahorita. Pablo fue encomendado a hablarle a los gentiles, aquellos que no habían ido desde Cristo, desde nada, desde el principio. Entonces estos gentiles estaban separados. Y a Pedro para alcanzar a los judíos. Por eso dije a los circuncidados. Estaba hablando de los judíos. Los líderes de la iglesia en Jerusalén aceptaron de todo corazón a Pablo y a Bernabé cuando vieron que Dios los había enviado a predicar a los gentiles. Una de las cosas que la primera iglesia dijo: ¿sabes qué? Vayan, prediquen. No contradijeron lo que Dios había hecho con ellos. Pero sí les dijo: pero recuérdense de la gente en necesidad. Lo dice versículo 10.
La única petición que los líderes de la iglesia hicieron a Pablo y Bernabé fue que no se descuidara del ministerio de los pobres, que yo creo que es una de las cosas que todas las iglesias debemos de tener en cuenta. La iglesia primitiva se preocupó de ayudar a los necesitados. Quiero leerles bueno, junto con su amor por el evangelio, ayudar a los pobres era una área de ministerio que unía los corazones de los apóstoles. Y yo creo, hermanos, que muchas de las veces nosotros como iglesia nos hemos olvidado el verdadero... bueno, la Biblia nos dice que la verdadera religión es ayudar a amparar a los huérfanos, a los viudos, ayudar a los encarcelados. Y yo creo que una de las cosas que yo aprendí de mi pastor es siempre pedir por estas personas en necesidad, que siempre el Señor los tenga en su mano y que los cuide. Porque una de las cosas, hermanos, que he visto, la iglesia está en este mundo, está en esta tierra, para que nosotros podamos ayudar a la gente. Estamos aquí para llevar a cabo no nomás palabra de salvación, pero sino para traer a Cristo a personas, darles compasión sobre lo que Cristo ha hecho en nosotros. Si nosotros debemos de ser como Cristo, como la Biblia lo dice, imitar su vida, entonces nosotros debemos ser compasivos con aquella gente. Debemos ayudarles, debemos proveer de una manera u otra para la gente en necesidad. Quiero leerles Hechos capítulo 6, versículo 1, hermanos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistemos en la oración, el ministerio de la palabra. Aquí nos está dando un ejemplo, hermanos, en Hechos capítulo 6, del 1 al 4, en qué era lo que Dios les había dado sentido por ver el Espíritu Santo, cómo cuidar de estas personas. Y yo creo, hermanos, que hoy en día debemos de tomar esto en cuenta. Yo creo que muchas de las veces, hermanos, se nos olvida del prójimo. Pero yo creo totalmente que si Dios nos está hablando a hacer ayuda, hay que hacer lo mejor que se pueda, hermanos. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y el 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Aleluya. Entonces, cuando nosotros, hermanos, una de las cosas bien importantes que hizo el apóstol fue instruir a la iglesia qué se tenía que hacer. Tienen que ayudar a los pobres, pero tienen que ayudar a aquellos que andan predicando también. El vivir sin hipocresía es lo mismo de resistir la hipocresía. La hipocresía es tú hacerte pasar por alguien que no debes, que no eres. Quiero que vayan conmigo al versículo 11 de capítulo 2. Espero que todavía estén con nosotros. Amén. Nos dice aquí, versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron y se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice:
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vuelvo a repetir, él ya se había convertido en una persona igual que los judaizantes. Perdón. A veces los cristianos, hermanos, debemos de enfrentar o debemos de ser enfrentados porque sus palabras o acciones contradicen el mensaje de la salvación a través de Cristo. Yo en varias ocasiones he hablado con varios hermanos y le he dicho: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien, debes de hacer esto, o eso no lo veo en la Biblia, o debes de hacer esto más. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, como estamos para predicar de salvación, estamos aquí para ayudar a aquella persona que quizás se equivocó en un momento u otro. A mí me lo han hecho muchas veces, me han dicho: hermano, es que debe de ser, pues sí, es cierto. Yo lo he acertado. Mi hermano Fidel siempre nos ha dicho: hay que agarrar una crítica constructiva. Muchas veces agarramos una crítica y los ofendemos, los deprimimos, los queremos salir de la iglesia. No, es que ya me dijeron esto, yo quería ayudar, yo quería hacer esto, quería servir así y me dijeron esto y ya. Pero es que muchas veces hay intención, hay ganas, pero a veces lo hacemos equivocadamente. Y tú y yo, que tenemos tanto año en el evangelio, hermanos, debemos de ayudar a los que son nuevos. Hay libros, hermanos, los apóstoles escribieron en cómo debemos de conducirnos. Y para aquellos que son nuevos en la fe, dice, para aquellas, no estoy seguro cómo lo dice, pero dice: las mujeres, las que ya están casadas, enséñanle a las recién casadas cómo vivir piadosamente con la familia, con el esposo y con Cristo. ¿Por qué existe ahora tanta libertad dentro de la iglesia? Porque los que somos hermanos de tanto tiempo no los hemos podido sentar, no hemos podido decirle a los nuevos: oye, ¿sabes qué debe de ser esto y esto? Yo creo totalmente, y a lo mejor me podrán decir que no, pero yo creo, hermanos, si Dios nos ha unido en matrimonio, no debe de haber divorcio. Yo lo creo totalmente eso. ¿Quién me enseñó eso? Mi pastor. Y mi pastor me dijo: tú debes de pelear por tu matrimonio hasta el final. Y entonces cuando nosotros estamos viviendo en una generación que ya no recibimos enseñanzas, ya no recibimos nada de nuestros ancianos. Yo me considero un anciano en las cosas de Dios, mano. Yo no soy nuevo en el evangelio, ya tengo mucho tiempo. Ahora, si yo no puedo enseñarle a los recién casados, yo no puedo enseñarle a un hermano que apenas va entrando cómo vivir su vida de cristiano, cómo conducirse dentro de la iglesia, cómo conducirse con otros hermanos, cómo vivir. Entonces, ¿cómo cree usted que él va a vivir? Va a vivir como él piensa que está bien. ¿Por qué necesitamos a los hermanos que nos enseñen? Porque necesitamos que siempre alguien nos esté enseñando. ¿Quién te enseñó a caminar? Cuando eras un bebé y comenzaste a crecer. No era tu mamá, tu papá, quizás tus hermanos, tus tíos te agarraban de las manos y: vamos, mijo, camina, da tu primer paso. Di mamá, di papá, di esto, di aquello. Si nosotros, hermanos, no podemos hacer esto por la iglesia, entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, debemos ayudar a los de afuera, claro que sí. Pero para nosotros que ya tenemos tiempo en el evangelio, tenemos que ayudar a los nuevos. Tenemos que ayudarles. El día de ayer, el día de antier, se entregó alguien a Cristo por medio de lo que tú predicaste. Bueno, vamos a ayudarles, hermano. ¿Sabes qué? Necesitas que ir a una iglesia. Ves a la iglesia y ves a la iglesia y dile: ves a la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia un cristiano es formado. Si a una persona se convierte a Cristo y nunca va a la iglesia, nunca va a madurar. ¿Cuántos de ustedes han visto un video de me quiero ir para una jirafa, pero una jirafa o un venado? Porque yo sé que así nacen. Cuando recién nacen los bebés de estos animales, ¿cómo nacen? Nacen con sus pies todos aguados y ahí andan. Y así se levantan. Después de un rato,
Pero ahí está la mamá pegándoles y moviendo con la cabeza hasta que caminen bien. Bueno, un cristiano que nunca va a la iglesia es un venado y una jirafa que nunca, hermanos, se madura. Necesitamos, hermanos, una doctrina de Cristo, de nuestros pastores, que nos enseñen. Yo creo que es importante esto, hermanos. Espero que no me haya salido de tema en eso que platiqué, pero una de las cosas que hoy en día se nos ha hecho es, mucha gente vive en hipocresía. Piensa que hace lo correcto, piensa que hace lo bueno, y yo creo que nosotros debemos de estar viendo qué es lo bueno, qué es lo malo, y aquel que hace lo malo hay que decirle, ¿sabes qué? Para de hacer eso. ¿Por qué? Porque estás dañando, porque no es lo correcto, porque es esto, porque es allá. Si tú lo haces en el amor de Cristo y ellos no entienden, no hacen caso, pues allá ellos, pero lo importante es que tú y yo hagamos lo correcto. Pablo había notado que Pedro estaba actuando con hipocresía y por eso lo reprendió públicamente sobre el asunto. Es importante. Y yo creo que nosotros como iglesia debemos, hermanos, de hacerlo con una persona, sentarlo, hermano, mira, ¿sabes qué? Esto y esto están mal. Punto, ¿cómo se dice? Cartas claras. No, bueno, no sé cómo se dice, pero tenemos que ser claros. Esto y esto están mal. Si a la gente no le gusta, si a la gente no le parece, tú haz lo correcto. Obviamente, tú tienes que haber sentido de parte de Dios decirlo. Si gente está siendo dañada, si gente está siendo lastimada, si gente se está saliendo de la iglesia, si gente se está desviando de la verdad, entonces tú y yo como predicadores de la palabra tenemos que levantarlos y decir, yo necesito que poner un alto a esto que está pasando. Si tú y yo no podemos tener este valor, hermanos, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuánta gente tiene que ser engañada hasta que tú entiendas que tú también puedes hacer algo? Dicemos, estoy orando por él, que Dios lo cambie. Pero Dios también nos ha dado, hermanos. Aquí estamos viendo que el apóstol, entonces el apóstol, ¿qué pasa si no fuera hecho esto? ¿Qué pasa si el apóstol Pablo no fuera sentido, yo necesito que ir a reprender a Pedro, algo está haciendo mal? ¿Por qué? Porque primero se juntaba con todos los gentiles, los que no estaban circuncidados, y se sentaban a comer, hablaban y predicaban, quizás se hablaban de las cosas de Cristo. Pero luego pasó un tiempo y luego Pablo, Pedro ya no se está sentando a la mesa con los gentiles, está haciendo una separación. Entonces Pablo dice, no, ¿qué está pasando aquí? Yo necesito que ir a hablar con él. Recuérdense, el apóstol Pedro anduvo con Jesús. Pedro era aquel que era impulsivo, era corajudo, pero era el hombre que escribió mayor parte del evangelio. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo siente eso dentro de él y dice, no, hay algo mal aquí, yo necesito que ir a decir. Va, se lo topa, persona en persona. No por mensaje, no en hablada, le presentó y le dijo, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, ¿qué tienes? No seas hipócrita, Pedro. Pues no estábamos hablando de la salvación, no estábamos hablando que solo en Cristo no hay diferencia entre gentil, griego y así. Entonces él comienza a decir, no, hay que arreglar este asunto. Y yo creo que hoy en día debemos de hacer esto, hermanos. Vemos a alguien, yo creo que el púlpito no se debe de usar para decirle, ventarle cosas a alguien más. A mí mi pastor me dijo, en el púlpito nunca te atrevas a ventarle algo a alguien. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Es que aquella fulana, aquel cantante, aquel pastor está mal y hace esto y hace aquello. No uses el púlpito. Ve si habla personal. Ve si habla con ellos. ¿Sabes qué? Estás mal. Si dice, ¿por qué? Aquí en la Biblia dice esto y esto y esto. Si no tienes cómo decirlo, cómo respaldar tú con la palabra, espérate, pocor, cállate, tópatelo persona a persona y habla con él. Arregla el asunto ahí. Vamos. Quiero leerles, hermanos, en Hechos 15:24 dice, por cuanto hemos oído que algunos
que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hechos 15:24 menciona cuando estas personas comenzaron a salir. Dice: al retirarse de la comunión con los cristianos gentiles, Pedro ignoró la lección que Dios le había enseñado en Hechos 11. Hechos 11 menciona en cuando Dios le habló a él. Su influencia era tan poderosa que otros cristianos judíos, incluido Bernabé, siguieron su ejemplo. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que cuando Pedro, uno de los fundadores de la iglesia, donde que Dios había levantado, uno que anduvo desde el principio, él estaba siendo engañado por estas falsas doctrinas. No nomás él, como era de tanta influencia, por eso los pastores, ahora le quiero decir a todos los que están viendo, que tomamos el lugar para predicar, o pastores o líderes, ten mucho cuidado lo que predicas. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos en mente que muchos los están oyendo, muchos los siguen, muchos están esperando que tú le des palabra, y si tú le estás dando la palabra equivocada, van a oír eso y van a seguir eso. Medita mucho antes que prediques, estudia mucho antes que prediques, y sobre todo, déjate guiar por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir leyendo Gálatas 2:15 al 18. Vamos a darle hasta el 21, hermanos, a terminar el capítulo. Yo sé que, no sé, espero que todos ya se hayan despertado. Hay muchos que entran y salen. Pero sí les invito, hermanos, que espero que estén aprendiendo. Y si pueden ahí, compartan, digan amén, digan algo, hermanos, para saber que están aquí conmigo. Vamos a seguir leyendo en versículo 15 de capítulo 2. Dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí nos está diciendo, hermanos, aquí nos está diciendo entonces, amén, bendiciones, nuestra hermana José, nos está diciendo que entonces, como ellos no están siendo justificados por la ley, ¿por qué seguir la ley? Y le está diciendo, tenemos que seguir lo que es en la fe. Por la fe todos serán justificados. Dice, y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos hallado pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Proclamar la salvación por la fe. Cuando tú y yo caminamos ahora en Cristo, entonces tú y yo vamos creyendo totalmente que somos salvos por la fe, por lo que Jesús hizo. Dios tiene un lugar de servicio para cada creyente. Esto que quede claro, iglesia. La forma en cómo Pedro, Bernabé, muchos otros se conducieron, quizás se preocuparon de lo que estaba pasando, pero es importante que tengamos que hay todo un lugar específico para cada uno de nosotros en el servicio de la iglesia al creyente. Primero de Corintios capítulo 12 versículo 4 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Lo que nos une a todos es el contenido de nuestro mensaje, la salvación y la nueva vida a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Cada uno de nosotros debe cuidar de no compartir este mensaje solo con palabras, sino con acciones que confirmen lo que decimos. La hipocresía debilita la eficacia de nuestra historia. La consecuencia fortalece nuestro testimonio. Amén. Entonces, el apóstol Pedro se estaba equivocando, hermanos, en su manera de conducirse, no su manera de hablar. Y es por eso que como quiera tiene mucho que ver cómo te comportas y cómo hablas. Si predicamos a Cristo, salvación, perdón, amor, arrepentimiento, entonces así debes de tú estar viviendo. Te hacen mal, tú debes de perdonar. Tú debes de amar a aquel enemigo, dice la Biblia. Entonces cuando nosotros, hermanos, vivemos en una forma de predicar una cosa y vivir otra cosa, estamos haciendo hipócritas. Muchos no les gusta oír esto, pero eso es la palabra correcta. Romanos 3:1 nos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muchos en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Amén. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, la palabra de Dios decía que maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién fue colgado en un madero? Cristo. Cuando Él murió, antes de morir, nosotros somos malditos todos por la ley. Pero cuando Él murió y resucitó, Él nos dio victoria juntamente con Él. Pedro, por haber andado con Cristo durante su vida terrenal y su muerte y su resurrección, y Pablo, como resultado de la revelación especial de Cristo mismo, aprendieron lo mismo. La justificación viene solo a través de Cristo y la reciben solo aquellos que ponen su fe en Él. ¿Cómo podemos ser salvos? Solamente por Cristo. ¿Cómo puedes ver al Señor, a nuestro Padre Celestial? Solo por Cristo. Fíjense que hay muchas de las veces que nosotros los enfatizamos en cantos que hablan sobre del Espíritu Santo, solo de Dios. Pero déjame decirte que todo, al fin de todo es Cristo. Tenemos que llegar a lo fundamental que es Cristo. La palabra de Dios nos dice que Dios puso en la tierra una piedra como fundamento, que viene siendo la cabeza fundamental, pero el fundamento de la iglesia. Todos debemos de estar nosotros puestos sobre este fundamento que es Cristo. Es por eso se considera a Cristo la roca. Entonces, cuando nosotros, hermanos, fundamos nuestra creencia en Cristo, pero los aferramos a la doctrina de Cristo. Hay una parte en la Biblia, y fíjense que ahorita no estoy seguro dónde me lo está, pero donde dice que cuál es la doctrina de Cristo. Y te menciona todo lo que Cristo habló, lo que se debe de hacer y cómo debemos de hacerlo. Pablo enfatizó, hermanos, que el pecado en la vida de los cristianos es inconsecuente con la vida de fe. Quiere decir, cuando dice en ninguna manera, como dice en versículo 17, sirve para enfatizar que energéticamente el punto señalado, los cristianos todavía deben de resistir el pecado. Ahora, tú y yo ya no nos merecemos la castiga del pecado. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Somos pecadores todos? Claro que sí, la Biblia dice, no hay ninguno que no peca. Pero entonces llegamos a un punto, ok,
Pero ¿qué es lo que es? No, soy humano, pues voy a pecar. No, pues soy humano, yo voy a seguir pecando. Sí, pero no debe ser la manera en que lo digamos o lo hacemos. Pablo está enfatizando esto en el versículo 7 y el 18. Dice que los cristianos debemos de resistir el pecado y perseguir la justicia, confiando en el Espíritu Santo. Pablo además enfatizó que cuando los creyentes judíos aceptaron a Cristo, las cosas que destruyeron, versículo 18, son las obras como un medio para la salvación. Cuando ellos mismos mataron a Jesús, entonces Jesús mismo se convirtió en la salvación para ellos. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Cristo, estamos aceptando el pacto que Él hizo. La ley revela el pecado humano y la incapacidad de vivir para una vida que complazca a Dios. En este sentido, la ley trae muerte. ¿Qué es lo que le pasó a Jesús? Por eso Cristo murió en la cruz, para poder cumplir la ley. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Yo no he venido a quebrar la ley, vine a cumplir la ley. Y dice aquí, en este sentido, la ley trae muerte. Por eso que Él tuvo que morir. Es necesario morir a la ley si hemos de confiar solo en Cristo para la salvación. Solo así es posible rechazar la confianza en el esfuerzo humano y vivir solo para Dios. ¿Por qué batallamos mucho, hermanos? ¿Por qué batallamos para dejar todo lo que es el pecado? Porque tenemos que morir para el mundo. Nos dice lo último, recuérdense, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es importante que esto lo aferremos, lo agarremos, lo totalmente creamos en Él, hermanos. Pablo escribió la experiencia de cada cristiano. Con Cristo estoy justamente crucificado. Este acontecimiento único, la crucifixión de Cristo, declara que los que son de Cristo han sido crucificados a la carne, sus pasiones y sus deseos. Es por eso que dice, por eso ahora yo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque todo lo que tú eras, todos tus pecados, todos tus deseos carnales, lo has crucificado con Cristo también. La gracia de Dios es el fundamento de la vida de libertad de todo creyente en Cristo y también de los gentiles convertidos. Pablo declaró que no dejaría de proclamar la necesidad de la gracia de Dios. No debemos, hermanos, de confiar en nuestra propia bondad. Tú y yo fallamos. Yo fallo, usted falla. Pero muchos cristianos se sienten conmovidos, hermanos, por la televisión y las películas, e incluso las presentaciones que enseñan de Cristo Jesús o de un servicio. Sin embargo, los creyentes también podemos pensar que hemos muerto con Él. Su muerte nos liberó de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 una vez más dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en madero. Por eso es que hoy decimos, morimos a la ley, la justicia humana, como medio de la salvación. Como resultado, el pecado ya no nos controla y podemos vivir para Cristo, que es nuestra fuente y fortaleza de la vida. Amén. Cada una de las cosas, hermanos, que acabamos de leer son cosas que hemos vivido y pasado por. Pero yo te vengo a decir en esta hora, si tú en algún momento has pensado o has creído que hay muchas otras cosas que podemos hacer para ser salvos, no. I'm sorry, mi hermanos, perdóname. Solamente por Cristo podemos ser salvos. Cristo murió en la cruz para darnos salvación, para darnos el perdón de nuestros pecados. Dice Isaías que aún Él, no siendo pecado, Él se hizo pecado. Fue maltratado, golpeado y azotado por nuestras rebeliones. Escupido, hermanos, fue por nosotros y Él en esa cruz pagó cada deuda que nosotros hoy en día podemos cometer. ¿Vas a fallar al rato? Quizás. Pero si tú fallas, aún así tenemos a Cristo como el mediador.
Y hoy en día podemos decir, qué mejor cosa es esta que tener a un Cristo que salva, que perdona, que rescata y que nos ofrece, hermanos, salvación todos los días. So, yo te invito que en esta hora, hermanos, como el libro de Gálatas, te animo a que sigas adelante. No te dejes engañar por falsas doctrinas ni falsas enseñanzas. Te invito a que tú leas la Biblia, la palabra de Dios. Escudriñala, búscala, métete en oración, métete en un cuarto, salte para afuera, métete en el baño, no sé, hermanos. Haz algo, hermanos, que te va, enciérrate en un lugar y lee. Y lee, dile, Señor, yo quiero oír de ti, yo quiero que me des palabra. Una cosa te digo, hermanos. Así como en el tiempo pasado, así hoy está pasando. El pueblo de Dios está fallando, está desvaneciéndose. ¿Por qué? Y está cayendo en idolatrías y tanta cosa por falta de conocimiento, porque batallamos para leer lo que está escrito. Yo te animo, hermanos. Bueno, déjame leerles el discipulado. Dice, Pablo quería que los Gálatas volvieran al único evangelio verdadero. Solo la fe en Cristo como único sacrificio por el pecado puede darnos salvación. Ellos no fueron los únicos que se desviaron de este fundamento. Cualquier cristiano puede sentirse tentado a pesar de vivir una vida ejemplar. Nos ayudará a ganar el favor de Dios. Examine su vida de fe. Examínate, mi hermano, en esta hora. ¿Está edificada solamente sobre Cristo? Sin depender en su bondad. Pida a Dios que le revele cualquier dependencia de sí mismo para la salvación. Recuérdense, solo en Cristo está la salvación. No hay ningún otro camino. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y así como podemos ir al Padre por medio de Él, yo te invito que en esta hora tú aceptes a Cristo en tu corazón. Si tú ya lo tienes, si tú ya eres salvo, si tú eres, gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Sigue adelante. Pero déjame decirte esto. No te dejes engañar. Tú que predicas, no engañes a nadie. No estás engañando ni a Dios ni a ti mismo. Bueno, quizás te estás engañando tú mismo. Pero déjame decirte, a Dios no lo podemos engañar. De Dios no los podemos burlar. Yo te invito, iglesia, que en esta hora, como Pablo enfatizó, él dijo, ¿sabes qué? Están haciendo cosas equivocadas. Vuelvan para atrás al verdadero evangelio. Yo te invito, iglesia, vuelve para atrás al verdadero y el único evangelio que está en Cristo Jesús. Solo Él puede darnos salvación. No hay otro medio para agarrar salvación. No hay otros requisitos y que tienes que hacer esto y allá. No. Todo lo demás, hermanos, todo lo demás no te trae salvación. Cristo te trae salvación. Y vuelvo a repetir para estos que somos tan exigentes en los detalles. Es solamente para comenzar. Después de recibir la salvación, hay que seguir lo que la Biblia dice. Cómo vivir en santidad. Cómo vivir con los hermanos. Cómo amarlos a los hermanos. Cómo cuidar a la familia. Cómo cuidar allá y cómo ser aquí, cómo ser allá. Hay muchas otras cosas, pero para comenzar y para la salvación solamente en Cristo está este regalo. Y está al alcance de todos. Está al alcance de todos. Y por eso yo te invito que en esta hora que tú lo compartas. Que tú lo compartas con alguien más. Y pues bueno, he llegado a la conclusión de esta escuela dominical. Ya son 1 hora y 35 minutos. Nunca quiero durar tanto, hermanos, pero a veces me comienzo a hablar, pero yo te invito en esta hora que lo compartas, hermanos, este video. Gracias a cada uno de ustedes que pudieron meterse con nosotros. Dios le bendiga a cada uno, a la familia Nava, a la hermana Simona, a la hermana Alemán, los hermanos alemanes, a todos la iglesia que está viendo, al hermano Raúl también, Dios le bendiga, varón, a la hermana, dice Esperanza, y no sé quién más estará por ahí, pero iglesia, les animo a seguir adelante, sigamos buscando de Dios, no te dejes engañar, iglesia, no los dejemos engañar.
Hoy en día esto se va a poner, hermanos, el venir a los pies de Cristo está siendo más fácil para proclamar el Evangelio. Pero así como está tan fácil, se ha salido tanta gente hablando de tanta cosa y tanta cosa. No nos equivoquemos, hermanos. Y a lo mejor a uno no les gusta oír esto, pero si te están predicando en tu iglesia, en tu lugar, algo más que no es Cristo, que la salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si te están diciendo que tienes que hacer otras cosas y que tienes que ser, hermano, mejor retírate. Ahorita no podemos jugar a las iglesias. Ahorita no podemos, hermanos, estar viendo a ver qué es lo que va a pasar. Quizás en el tiempo futuro, mejor retírate. Y déjame decirte que el Señor tiene grandes planes para nosotros, pero necesitamos que seguir bien delante de Él. Dios le bendiga a nuestra hermana Margarita, ¿cierto? Una vez también. Dios le bendiga, hermana. Pues, hermanos, les animo a seguir adelante. Gracias por sintonizarse. Espero que todos estén bien, saludables. Hay que seguir. Ya mero se acaba esto, hermanos. Pronto vamos a estar anunciando cuando se va a ver la iglesia. Pero mientras tanto, hay que ser pacientes. Ya estamos por acabar. No se preocupen de lo demás. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir buscando de Dios. Y les animo, iglesia, que no te apartes de leer la Biblia. Sigue leyendo la Biblia. Los vemos una vez más a las 6 de la tarde. Hoy sí estaremos en la iglesia en la tarde. Y para terminar vamos a orar. Acabando la oración, pues seremos despedidos. Ahí donde están todos, pues vamos a inclinar nuestros rostros. Y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora venimos delante de ti. Primero que nada para decirte gracias. Señor, sabemos y conocemos, Señor, que estamos viviendo en un tiempo difícil. Donde se han levantado muchas personas proclamando, Señor, el Evangelio. Pero dentro de este tiempo, de esta temporada, Señor, yo te pido, Señor, que nos dé sabiduría. Danos entendimiento. Danos, Señor, lo necesario para poder saber cuándo algo es tuyo y cuándo no es. Padre, no los dejes, Señor, que seamos engañados, sino te pido que pongas tu espíritu de discernimiento dentro de cada uno de los que están viendo y que en esta hora, Señor, como a los Gálatas, no caigamos, Señor, en ninguna otra cosa, ninguna otra doctrina, Señor, que no sea tuya. Guárdanos de mal. Cuida a nuestros hijos, Señor. Estamos viviendo en una generación, en un tiempo, Señor, que mucho se nos hace tan fácil hacer. Pero te pido, Señor, que tú nos guíes. Guárdanos, guíanos, Señor, para hacer lo correcto delante de tus ojos y no de la comunidad. Porque, Señor, no nos llamaríamos tus siervos si le hiciéramos caso a los demás. Pero yo te pido que en esta hora, Padre, le hables a cada uno de la iglesia que está oyendo, que puedan escuchar que tú estás ahí y que en el nombre de Cristo Jesús podamos, Señor, ir aprendiendo más de ti. Gracias te doy por la palabra. Gracias te doy por esta lección. Y yo te pido que como te quedas en este lugar, quédate en cada hogar y que tu nombre se glorifique en ese lugar. Señor, gracias y guárdanos para que a la tarde podamos una vez más reunirlos, Señor, y que tu nombre podamos cantar y alabar. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias por sintonizarte, gracias por estar con nosotros. Le invitamos a que no se pierdan el culto de la tarde y los esperamos ver una vez más. Bendiciones, iglesia. Saludos de parte de mi familia. Gracias.